Mis queridos peregrinos, delante de este hermoso cuadro que representa el momento en que la hemorroísa toca el manto de Jesús y queda curada, quiero tener con ustedes hoy esta catequesis y como les he venido anunciando y ayer les repetí, hoy ya caemos en el catecismo. Vamos a tomar el catecismo de la Iglesia Católica, que es todo luz y todo claridad, y vamos a tratar de ir desmenuzando las verdades que tiene el catecismo. Y hoy tenemos 3 o 4 conceptos muy poderosos, muy potentes. Vamos a ver si logramos transmitirlos con claridad y con sencillez para que todos ustedes puedan aprovecharlos y puedan entenderlos. Quiero hablar en primer lugar de la colocación de este milagro en el Evangelio de San Mateo. Nosotros a veces vemos milagros hechos, palabras de Jesús, y no sabemos muy bien dónde están. Pero quiero decirles que cada parte del Evangelio y de la Sagrada Escritura es un rompecabezas. Tiene un lugar, tiene un porqué, está al lado de otra cosa, al lado de una enseñanza, al lado de otro hecho. Tiene una colocación bien precisa en el tiempo y en el espacio. Y yo quisiera que hoy colocáramos este hecho en su tiempo y en su espacio. Voy a dar saltos brevísimos de lo que quiero comentarles. Así, un esquema rapidísimo del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. En primer lugar, en el capítulo 3, San Mateo comienza lo que dice mi edición de la Biblia de Jerusalén, la promulgación del reino de Dios. Jesús llega y dice: señores, está llegando un reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, conviértanse. Jesús lo promulga, lo anuncia. En los capítulos 5 a 7, Jesús nos da el discurso evangélico o sermón de la montaña, es decir, nos dice cuál va a ser su programa. Ese reino de los cielos que ya les anuncié, ahora va a tener este programa. Luego, capítulo 8 a 10, Jesús va a hacer la predicación del reino de Dios. Es decir, lo anuncia, lo promulga, dice el programa y luego empieza a explicarlo. Ahí quiero detenerme en el capítulo 8 y 9. En esta predicación del reino de Dios, el Evangelio tiene 2 partes bien señaladas. Primero tiene 10 milagros, uno de ellos es 10 milagros, es decir, 10 hechos contundentes de que ya está el reino de Dios aquí. Y luego tiene un discurso apostólico, es decir, una explicación de esos milagros. Jesús no solamente hace cosas, sino va dando enseñanzas que explican esos hechos. Luego, el capítulo 11 tiene, desde el capítulo 11 hasta el 13, tiene el misterio del reino de Dios, es decir, Jesús sigue profundizando que es un misterio. Quiero aquí detenerme por los que no han hecho las peregrinaciones anteriores. Misterio no es una cosa tenebrosa, como a veces pensamos. El misterio, algo oculto que nadie sabe qué es, eso es un misterio así en la calle. Misterio en clave evangélica y bíblica es algo luminoso. El verbo mío, de donde viene misterio, es cuando yo hago así porque me deslumbra la luz y tengo que cerrar los ojos. Eso significa mío. Y de ahí viene misterio. Es decir, exceso, abundancia de luz. Pues bien, Jesús explica el misterio del reino de Dios. Y acto seguido, a final del capítulo 13 y 14, Jesús nos enseña que la iglesia
es la primicia del reino de Dios en la tierra. Es decir, no tenemos que llegar al cielo para estar en el reino de Dios, sino que ya desde ahora entramos, por así decir, en la antesala del reino de Dios. Y esa antesala es la iglesia. Ese discurso de la iglesia como primicia del reino de Dios se divide en dos partes, una sección narrativa y lo que llama la Biblia de Jerusalén el discurso eclesiástico, es decir, el discurso fundacional de la iglesia. Después de eso, Jesús va a hablar en los capítulos 19 a 23 de la próxima venida de los reinos de los cielos, es decir, ya viene, ya está llegando. En el capítulo 25 va a hablar del discurso escatológico, es decir, de la salvación del reino de los cielos, del más allá, y de ahí pasa a la pasión, muerte y resurrección, que va a ser el sello de autenticidad, la garantía de que todo lo demás se va a cumplir. Entonces, fíjense, anuncio del reino de los cielos, presentación del programa, explicación de lo que es, con hechos, con milagros. Jesús muestra con su poder que eso que está anunciando tiene fuerza, tiene valor, tiene validez, tiene fundamento. Y luego comienza ya a hablar de la iglesia, es decir, esto va a comenzar ya, comienza aquí en la tierra y luego va a continuar en el cielo, la escatología. Y termina, repito, con el discurso de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Queridos amigos, entonces el milagro de la hemorroísa es un milagro probatorio de que Jesús tiene el poder de compartirnos el reino de Dios, el poder de establecer el reino de Dios, el poder de darnos la llave para entrar en el reino de Dios. Si se acuerdan, el viernes pasado veíamos en el discurso entre Jesús y Nicodemo cómo empezó el discurso, cómo empezó la conversación. Nicodemo le dice a Jesús: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, hombre justo, hombre sabio, hombre prudente, hombre instruido, viendo los hechos que hace Jesús, concluye: este hombre viene de Dios, no puede no venir de Dios. Nadie puede hacer esas cosas si Dios no le da el poder. Pues bien, vamos a leer brevemente este milagro porque queremos detenernos hoy en 2 o 3 palabras. Como les dije, hemos visto ya este milagro en nuestras peregrinaciones anteriores, pero es tan bello, tan rico y tan profundo que podríamos hacer una peregrinación entera aquí sentados a los pies de este encuentro entre Jesús y la hemorroísa. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Este magistrado, el evangelista Marcos nos dirá que es Jairo, el jefe de la sinagoga. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto. Pues se decía para sí: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, decía: retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él.
Mas echada fuera la gente, entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y la noticia del suceso se divulgó por toda aquella comarca. Quiero reflexionar varias cosas con ustedes sobre este milagro. Primera cosa, la mujer está hecha polvo. Está hecha polvo porque en el concepto bíblico evangélico, la sangre es la vida. Y esta mujer lleva 12 años, que es un número bíblico, que significa muchísimo tiempo, perdiendo sangre, es decir, perdiendo la vida. Y no voy ahora a detenerme a otros significados, me quedo solamente en ese. Esta mujer está perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque tiene una hemorragia constante. San Lucas Evangelista, que por cierto fue médico, nos da detalles. Dice, había visto a cantidad de médicos y no solo no la curaban, estaba siempre peor. Primera cosa. Segunda cosa, había gastado todo su dinero y no había conseguido nada. Es decir, humanamente hablando, esta mujer estaba camino de la muerte, camino de la desesperación. Y legalmente en el judaísmo, por tener flujos de sangre, era impura, legalmente impura. Por lo tanto, no podía convivir con los demás, no podía tocar a nadie. Vivía una vida desgraciada. Primera cosa, esta sangre que está perdiendo la mujer es la vida y se está desangrando, está perdiendo la vida. Segundo, según el evangelista Mateo dice, si tocara yo el manto de Jesús, me salvaré. No solamente dice, me sanaré, que es el remedio físico de su enfermedad, sino dice, me salvaré. Es decir, mi vida se va a transformar, voy a llegar al puerto de la salvación. Y ella cree firmemente que eso se va a dar en cuanto toque incluso el manto. Ya no dice estrecharle la mano, pedirle que me imponga las manos, que me dé un abrazo. No, basta que toque yo la punta de su manto y me salvaré. Y Jesús le va a decir, tu fe te ha salvado. No le dice sanado, le dice salvado. Es decir, te hemos rescatado de ese proceso de muerte y te devolvemos la vida. Y se para ese proceso de muerte que era la hemorragia. Se para, se sana. Y la mujer se encuentra salvada. Bien, podríamos comentar muchas más cosas, pero quiero pasar a otra. Dicen los evangelistas, y aquí quiero subrayar que este pasaje lo citan, lo comentan los 3 evangelistas sinópticos, es decir, tiene una importancia capital en los evangelios este hecho, este pasaje. Dicen los evangelistas que cuando Jesús sintió, vamos a tomar el pasaje para que no inventemos. Dice, vamos a ver si el evangelista Marcos dice así, si logro tocar su manto, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré, dice Marcos. Inmediatamente se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sanada del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él. Aquí nos vamos a parar. Esta mujer le arranca a Jesús una curación milagrosa. Tu fe te ha salvado, le va a decir Jesús. ¿Qué es lo que experimenta Jesús en medio de una muchedumbre que lo está apretujando y va caminando a casa del magistrado llamado Jairo?
ahí toda la muchedumbre, y dice el evangelista, Jesús, sintiendo que salió de él una fuerza. Una fuerza. Quiero detenerme en esta fuerza. Quiero detenerme porque ahora hay muchas teorías, ¿verdad? Energías cósmicas, galácticas, no sé cuántas historias. Quiero detenerme en esta fuerza. Dice así el Evangelio en latín, habla de virtus. Salió de él una virtud. Y el Evangelio griego, que es el original de Mateo, dice que salió una dinamis. Dinamis. Vamos a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia sobre virtus, virtud y dinamis o dinámica. Dice así el diccionario. Virtud. Actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Actividad o fuerza de las cosas. En este caso no es de las cosas, es de Jesús. Actividad o fuerza de Jesús para producir o causar sus efectos. En este caso, la sanación y la salvación de esta mujer. Jesús causa virtud de este efecto, de esta sanación. Dice el segundo significado, eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. La virtud es la eficacia de las medicinas. En virtud de estas medicinas yo me sané, pero en virtud de este encuentro se sana la hemorroísa. Tercer significado, fuerza, vigor o valor. Cuarto significado, poder o potestad de obrar. Poder o potestad de obrar. Quinto significado, integridad de ánimo y bondad de vida. Sexto significado, disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. Séptimo significado, acción virtuosa o recto modo de proceder. Y siguen otros significados, no quiero extenderme más. La virtud que Jesús siente sale de él. Él es la causa de la virtud, Él es la fuente de esta virtud, es decir, de este poder sanador. El Evangelio en griego nos habla de dinamis y vamos a ver qué significa dinámico o dinámica. Dice, primer significado, perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce movimiento. Es decir, una fuerza, un poder que pone en movimiento algo. Aquí sabemos qué es lo que puso en movimiento. Puso en movimiento el amor de Cristo, el amor sanador de Cristo. Segundo significado, perteneciente o relativo a la dinámica. Tercer significado, dicho de una persona, significa noble por su energía y actividad. En la física, rama de la mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. Podríamos aquí recordar el principio de que no hay efecto sin causa. Y la causa, en este caso, es Jesucristo. Sistema de fuerzas dirigidas a un fin, nivel de intensidad de una actividad. He querido señalarles esto para que nos entendamos. Jesús siente que sale de él una virtud, una fuerza, una energía, podríamos decir, que sana a esta mujer. ¿Por qué es tan importante
colocarnos ante este milagro, ante este hecho, subrayando estos elementos. Porque Jesús es la causa de los efectos de todos los sacramentos. El sacramento del bautismo me purifica porque Jesús es el que me purifica a través de su Espíritu. El sacramento de la confirmación me unge y me da el Espíritu Santo porque Cristo es el ungido. Cristo es Cristo, Christos, el ungido. Entre paréntesis, Christos, el ungido, cristianos, los ungidos. Nuestro nombre de cristianos significa que Cristo nos ungió con su Espíritu Santo. Fíjense hasta qué punto Cristo es la causa de la gracia, la causa que genera la gracia de todos los sacramentos. Y así podríamos seguir, ya no digamos la Eucaristía, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, yo no hablo de mi cuerpo físico, de mis 100 kilitos. Yo hablo, le doy mi boca a Cristo, es Cristo el que está diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y así todos los sacramentos. Cristo es la causa, de la fuerza, del poder de Cristo mana esta virtud, mana esta dinamis que nos salva y que nos sana. Sana nuestro cuerpo, salva nuestra alma. Queridos hermanos, cuando la Iglesia, les voy a mostrar, cuando la Iglesia se plantea la necesidad de hablar de los sacramentos, que es una parte de la liturgia de la Iglesia, y ahora vamos a explicar lo que significa liturgia, nos muestra esta imagen y se la voy a enseñar. Miren una imagen de la hemorroísa encontrada en las catacumbas romanas, una imagen del siglo IV. Ahí está el poder de Cristo, ahí está la fuerza salvadora, sanadora de los sacramentos. Voy a leer este texto que nos trae el catecismo al pie de esta fotografía. Dice, la escena representa el encuentro de Jesús con la mujer que padecía flujo de sangre. Esta mujer, la hemorroísa, que llevaba ya muchos años enferma, toca el borde del manto de Jesús y queda curada por la virtud que salía de él. Los sacramentos de la Iglesia prosiguen ahora la obra que Jesús realizó a lo largo de su vida terrenal. Esto es lo importante. Esto es lo que es la liturgia. Los sacramentos de la Iglesia prosiguen ahora la obra que Jesús realizó a lo largo de su vida terrena. Los sacramentos son como las fuerzas que salen del cuerpo de Cristo, que sanan las heridas de nuestros pecados y nos dan la vida nueva, sanación y salvación. Esta imagen simboliza, por tanto, la virtud divina y salvífica del Hijo de Dios, que salva a todo el hombre en cuerpo y alma por medio de la vida sacramental. Queridos hermanos, al ir aterrizando para comentar el catecismo, vamos a hacer catequesis. Esta peregrinación de Tierra Santa es una gran catequesis. Al ir aterrizando en esta parte que el catecismo llama la celebración del misterio cristiano. La celebración del misterio cristiano. Nosotros celebramos el misterio cristiano, el misterio de Cristo. Vamos pues a tomar brevemente el catecismo y nos referimos a los números 1066
a 1075, 1066 a 1075. Lo cito para quien quiera ir siguiendo el catecismo o quien quiera después leerlo, reflexionarlo, hacer sus notas, hagan lo que quieran que les sirva. En primer lugar, el catecismo nos dice, en el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente. Es decir, nosotros en el credo, lo vimos hace un año, confesamos a Dios, Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, Dios Espíritu Santo, Santificador, y la Iglesia como obra del Espíritu Santo. Y dijimos reiteradamente que toda la acción de Dios era una acción de amor. Por amor nos creó, por amor nos redimió, por amor nos santifica. Esa acción en la historia de la Iglesia ha tenido diversos nombres y quiero ahora explicarlos. 3 nombres voy a citar. El misterio de Cristo, porque el misterio de Cristo encierra toda la obra de Dios por amor nuestro. La economía de la salvación o la economía de la encarnación. Son 3 nombres que significan casi lo mismo, pero subrayan aspectos particulares. Leí, buscando profundizar este tema, leí una pregunta de un señor que no entendía esto de economía de la encarnación. Dice, oiga, yo soy economista y no entiendo qué quieren decir con esto. El término economía viene del griego y significa literalmente administración doméstica. Es decir, el modo como cada quien organiza su casa, sus hijos, su disciplina familiar, su educación y su economía, su dinero y sus comidas. Economía originalmente, etimológicamente, significa la organización de la propia casa. Cuando hablamos de economía de la salvación, estamos diciendo cómo Dios organizó la salvación de los seres humanos. Cuando hablamos del misterio de Cristo, estamos diciendo cómo Dios quiso realizar las cosas por nuestra salvación. ¿Por qué? Porque así lo quiso. No podemos pedirle cuentas a Dios ni muchas explicaciones. A nosotros nos corresponde contemplar el misterio, amarlo, entenderlo lo mejor posible y vivirlo. Y así nos salvamos. El tercer término es economía de la encarnación. Y aquí quiero detenerme un segundo porque esto explica la liturgia y los gestos de la liturgia de la Iglesia. Miren, Dios nuestro Señor pudo habernos salvado y redimido y santificado con una palabra: sálvense. Ya está, Él es el creador, Él es el omnipotente, Él es el omnisciente, Él es el sempiterno, Él es el infinito. Él podía haber dicho: salvados, perdonados, vámonos. Y eso hubiera dejado la vida humana aquí en un plano y la vida divina aquí en otro plano. Y sin embargo, Dios quiso, por amor, por cariño, por solidaridad y porque así lo quiso Él en sus designios amorosísimos, Él quiso bajar de su nivel humano, divino, de su nivel divino, bajar y hacerse hombre. Entonces, Dios tiene voz humana, Dios tiene ojos, Dios tiene manos, Dios camina conmigo, Dios se sienta a comer y a beber conmigo. Eso es la economía de la encarnación, el designio de Dios, su poder, su santidad para mí, para nosotros los hombres, para el género humano, baja. Por eso la imagen de la lluvia y la nieve que caen y fecundan y hacen producir. Entonces,
tenemos esta presencia de Dios en la historia. Y desde el momento en que Jesús se encarnó en el seno de la Virgen María en Nazaret, se inaugura esta economía de la encarnación, es decir, esta presencia de Dios entre los hombres. Y esta presencia va a tener dos grandes fases. La primera, la vida terrenal de Jesús, es decir, mientras estuvo con nosotros, sea en su vida de Nazaret oculta, sea en su vida pública, sea en su pasión o después de la resurrección, hasta que ascendió al cielo, es la primera fase, la vida terrenal de Jesús. Está con nosotros, es un hombre, tiene nombre y apellido, dirección, Facebook, Twitter e Internet y teléfono. Cuando Él vuelve al cielo, no se termina la economía de la encarnación. No se termina, es lo que hicimos caminando del Monte de los Olivos al Monte de Sión. No se termina la economía de la encarnación. La economía de la encarnación pasa a otra fase. Y esta nueva fase es la vida de la iglesia. Como ya hemos repetido, la iglesia que es cuerpo de Cristo, la iglesia que actúa por el poder, virtus y dinamis de Cristo, la iglesia que tiene un alma y esa alma es el Espíritu Santo, y la iglesia que va a vivir y a prolongar en el tiempo la memoria de los hechos salvíficos de Jesús, no solo como recuerdo, sino para aplicarlo en cada generación y en cada lugar del mundo y de la historia. Si nosotros entendemos esto, ya entendimos lo que es la liturgia y la economía de la encarnación. Entonces, es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia. En su liturgia. Vamos a ver qué significa liturgia. ¿Qué significa liturgia? Liturgia, etimológicamente, es obra o quehacer público. Liturgia es una obra del pueblo, servicio de parte de o en favor del pueblo. Este término venía probablemente de la polis griega, acción en favor o por el pueblo. Pero la Iglesia asume este término y le da un significado completamente nuevo. Significa el pueblo que participa en la obra de Dios. Esa acción en favor del pueblo, con mayúscula, es la acción de Dios en favor de su pueblo. Es la acción del pueblo, de la salvación del pueblo. Y el pueblo cristiano participa en esa obra de Dios. Esa participación es la liturgia. Y participa la Iglesia en la liturgia celestial, en la liturgia eterna, a través de la liturgia que hace en cada lugar y en cada momento. Jesucristo tiene tres dimensiones: sacerdote, profeta y rey. Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Como sacerdote, Cristo ofrece el mundo al Padre, la gloria de Dios Padre, que es el fin último de toda la creación, la gloria de Dios. Cristo sacerdote. Cristo profeta, cuando anuncia la verdad, la salvación, el evangelio, la buena nueva. Cristo profeta, el anuncio. Y Cristo rey, cuando organiza la vida del mundo para la gloria de Dios. Esto es lo que nosotros vivimos y lo organiza a través de la caridad, del amor, cuando estructura el mundo en el amor. Esto nosotros lo vivimos en la Sagrada Liturgia. Y fíjense que no tendría ningún sentido la Sagrada Liturgia si está desconectada de nuestra vida.
La persona que se porta mal en la calle y hace muchas cosas que no debe hacer y no sigue el Evangelio ni cumple los mandamientos de Dios y va a la iglesia y a lo mejor hasta recibe los sacramentos, está viviendo una fractura. No vive la liturgia, porque la liturgia es el ordenamiento de las cosas según la economía de la encarnación, es decir, según este orden del Cristo sacerdote, profeta y rey. Repito, sacerdote que ofrece todo a Dios, que lo ordena a la gloria de Dios. Profeta que anuncia la verdad y la buena nueva. Rey que estructura el mundo según la caridad. En la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 2, que es una descripción de la liturgia del universo y de la historia. Les invito a leer la carta a los Hebreos, es preciosísima. En el capítulo 8, versículo 2, llama a Jesús el liturgo, es decir, el que orquesta esta acción de Dios para los hombres y la acción de los hombres para Dios, el que hace de pontífice, de puente, Cristo liturgo. Esta liturgia divina, esta liturgia sagrada es la que nos comunica, nos va comunicando la acción de Dios a través de los sacramentos. La vida de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Esto lo vivimos sea en la liturgia oficial de la iglesia que en la oración de los cristianos. Por eso Jesús dijo una expresión muy importante. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, y no dice en la liturgia, y no dice en la iglesia, no dice con un sacerdote o con una monja, dice dos o más en mi nombre, cuando en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus padres te reúnes en el nombre de Jesús, yo estaré allí en medio de ellos. De algún modo, cualquier reunión en el nombre de Jesús, cualquier momento de oración cristiana, personal o comunitaria, de algún modo forma parte de esta grande liturgia que Jesucristo realiza cada día ofreciendo el mundo a Dios Padre. Fíjense qué hermoso, es una expresión de la liturgia de la misa que a veces no entendemos. Al final de la consagración, antes de comulgar, antes de unirnos a Cristo y decir amén, 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 decimos por Cristo, el liturgo, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, es decir, la Trinidad Santa, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Es decir, es el cumplimiento de la liturgia del mundo y de la historia en la iglesia. Termino esta catequesis. Liturgia y catequesis. La liturgia requiere la catequesis. Tenemos que entender lo que hacemos, tenemos que gustarlo, tenemos que vivirlo, tenemos que profundizarlo. Acabo de hacerles un pequeño ejemplito de lo que sería la catequesis. Profundizar lo que es la virtus y profundizar lo que es dinamis. Eso es catequesis. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar de lo visible a lo invisible. De lo visible a lo invisible. Yo veo el bautizo y veo cómo el cura coge el agua, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. Yo veo un gesto visible, pero está sucediendo algo invisiblemente. Esa alma está renaciendo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Pues ¿cómo entenderías si te hablara yo de las cosas del cielo?
el Espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Por eso la Sagrada Liturgia, la liturgia divina, requiere la catequesis, requiere la homilía, requiere la explicación, requiere la lectura, requiere la formación. Porque si hacemos gestos, repetimos gestos y no los entendemos, entonces nos está salpicando la gracia de Dios, pero no nos está entrando y transformando a fondo. Queridos hermanos, aquí termina nuestra introducción y mañana vamos ya a pasar al catecismo, a la economía sacramental. La economía sacramental. Yo espero que estas explicaciones sobre la hemorroísa, sobre Jesús y sobre la economía de la encarnación y la liturgia nos ayuden para tener grande deseo, hambre de conocer lo que hacemos, de vivirlo intensamente, de experimentar que es Dios, que es la dinamis, la virtus de Dios actuando en nuestros corazones, en nuestra vida y en nuestro mundo, cada vez que se celebra un sacramento, cada vez que se hace una oración, cada vez que nos reunimos como iglesia a celebrar el misterio de Cristo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, para seguir caminando el camino de los sacramentos en general.